El amor de Dios es un amor incomprensible, es un amor infinito. El amor de Dios es un amor que no tiene comparación. Y yo siempre digo que no habrán las palabras exactas para nosotros poder expresar lo que realmente es el amor de Dios. Pero hay algo que tú y yo sí podemos hacer, y es testificar lo que ese amor ha hecho en nuestras vidas. Porque es precisamente por ese amor que tú y yo hoy estamos de pie. Es por ese amor que tú y yo nos movemos y también podemos amar a otros. Es por ese amor que tú y yo podemos perdonar. Es por ese amor que tú y yo podemos dar de lo que hemos recibido. Es por ese amor que tú y yo podemos tener compasión por los demás. Y uno de los mandamientos, el primero, dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Pero el segundo dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo no podemos predicar un evangelio sin amor. Porque si tú y yo estamos predicando un evangelio sin amor, estamos predicando un evangelio que no es el verdadero. Porque hay algo que tú tienes que entender, y es que el enemigo, él siempre va a tratar de imitar a Dios en muchas cosas, pero hay algo que él nunca va a poder imitar, y es el amor. Y es que el amor de Dios es un amor incomparable. Cuando tú y yo podemos reflexionar cuántas veces le fallamos a Dios y hoy seguimos de pie. Y cuando tú y yo leemos las Escrituras, podemos ver ese Dios misericordioso y clemente que constantemente levantaba y restauraba a su pueblo. Aun cuando ellos cometían errores, les daban la espalda a Dios, desobedecían, Dios volvía y los restauraba, los levantaba, los limpiaba. Ese es el amor de Dios y ese es el amor que yo conozco hoy. Ahora hay algo que yo quiero que tú tengas muy en cuenta. Y es que el amor de Dios no es ese amor que el mundo te ha definido por tanto tiempo. El amor de Dios no es un amor que es aceptación. El amor de Dios no es que yo te aplauda todo lo que tú estás haciendo. El amor de Dios no es que yo sea empática contigo, aun cuando yo sé que lo que tú estás haciendo no está bien delante de Dios. El amor de Dios es todo lo contrario. La Biblia habla del padre que ama a su hijo y dice que el padre que ama a su hijo lo reprende. Quiere decir que el amor es confrontación. Quiere decir que el amor siempre te va a decir la verdad, aunque tú no la quieras escuchar. Y quizás tú has leído esta frase, está en las redes sociales y dice: el verdadero amigo es aquel que te dice cuando algo está mal. Eso es lo que hace el amor de Dios en nuestra vida. Cuando Dios ve que tus caminos, que tus pasos están siendo dirigidos hacia un barranco, hacia camino de muerte, como lo llama su palabra, Dios te va a llamar. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, lo va a hacer con cuerdas de amor. Pero ese es el amor de Dios. En 1 Corintios, capítulo 13 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿sabes? Porque el amor nunca deja de ser. Y dice aún más que aún las profecías se acabarán y aún las lenguas cesarán. Dice que la ciencia se acabará, pero que el amor permanecerá. ¿Cuál es el amor que tú estás mostrando hoy? Yo recuerdo que en un momento dado yo me encontraba orando y comencé a interceder por mis hijos. Casi siempre que yo oro por mis hijos me quebranto. Y recuerdo que comencé a pedirle unas cosas al Señor por mis hijos. Y de momento escuché la voz de Dios claramente cuando me dijo: antes de pertenecerte a ti, me pertenecen a mí. Y como yo los amo, tú jamás los vas a poder amar. Sabes, yo cuando escuché esas palabras me estremecí. Porque no hay manos más seguras en las que yo he podido depositar la vida de mis hijos que en las manos de Dios. Yo sé que no hay manos más seguras en las que yo misma me he podido depositar. Porque yo sé que el amor de Dios me va a guiar hacia su verdad. Y por consecuencia sus planes y propósitos en mi vida se van a cumplir. Cuando yo entiendo que Dios me ama como nadie nunca me va a poder amar. Dios es la fuente incesante del amor. Si a ti te han hablado de un amor que es aceptación, que es empatía con lo que a Dios no le agrada,
Yo quiero decirte que a ti no te han dado la definición de amor. Amor no es aceptación. Amor no es empatía con lo que a Dios no le agrada. Amor es quitarte la venda que muchas veces le permitimos al enemigo ponernos, espiritualmente hablando. El amor de Dios que nos limpia, que nos restaura, que nos levanta, pero a la misma vez que nos dice vete y no peques más. Ese es el amor de Dios. Tú y yo tenemos que imitar siempre el carácter de Jesús, porque cuando nosotros leemos las Escrituras podemos ver que Jesús fue muy compasivo, pero a la misma vez muy recto, obedeciendo lo que el Padre le envió a hacer. Es el amor lo que a ti y a mí nos va a mover para poder predicarle de esta verdad a aquellos que todavía no la conocen. Es el amor lo que nos va a mover y lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en la mía. Porque hoy día el amor de muchos se ha enfriado. Hace poco me encontraba yo leyendo el testimonio de una mujer que estaba envuelta en cosas muy oscuras, espiritualmente hablando. Y ella fue a una iglesia con un propósito. Resultó que en aquella iglesia ella nunca pudo hacer lo que fue enviada a hacer. Porque en aquella iglesia, a pesar de que sabían lo que ella era y lo que ella iba a hacer, la recibieron con amor. Oraban por ella, la abrazaban, le mostraron amor. Y ella dijo, yo nunca pude hacer lo que yo iba a hacer, porque el amor que ellos mostraron hacia mí, yo nunca había sentido eso. Y eso hizo tal cosa en mi vida que yo terminé aceptando a Jesucristo como mi Salvador. Es el amor lo que va a marcar la diferencia en la vida de un hijo de Dios. Cuando tú y yo entendemos que así como hemos sido amados, nosotros también tenemos que amar. Que así como un día tú y yo estábamos perdidos y Dios tuvo compasión por nosotros, tú y yo también tenemos que tenerla por otros, por los que hoy aún están en oscuridad. Es el amor lo que va a marcar la diferencia. Así que si esta palabra ha sido bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Tú y yo no podemos predicar un evangelio sin amor, porque el Dios que tú y yo le servimos es la fuente de un amor que es inagotable, infinito, incomparable. Es un amor que nos dirige y nos lleva hacia toda verdad, que nos limpia, que nos restaura, que aún nos muestra cuando estamos mal, pero endereza nuestros pasos para que nosotros sigamos caminando en rectitud. Ese es el amor de Dios, y ese es el amor que tú y yo tenemos que predicarle a otros, no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Quien te habla es Jennifer Gracia, y este podcast se llama Firmes en la Fe.